Listo, vamos a continuar con nuestra historia de la genealogía, la historia que el Señor había dispuesto para que se cumpliera todos sus propósitos. Y habíamos quedado con el pueblo del Señor exiliado en Babilonia. Así lo dispuso el Señor por parte de la disciplina que él había dispuesto para su pueblo por ser desobediente. Pero les había prometido que iban a ser 70 años en ese proceso por todos los años que ellos dejaron de celebrar su descanso y no permitieron que la tierra descansara. Así que, como vemos aquí, se cumplen los 70 años y empieza el primer retorno. Así como fueron tres etapas en llevarlos a Babilonia, fueron también tres etapas en regresarlos nuevamente a la tierra prometida. Esto empieza a suceder hacia el año 538 antes de Cristo, pero todo, como digo, está en las manos del Señor. Y aquí vemos toda la soberanía del Señor, cómo son los propósitos de Él y se cumplen al pie de la letra. Así que todo tiene un propósito de parte del Señor. No hay nada que se le salga de sus manos y esto es lo que tenemos que tener muy claro. Y aquí nos empieza a hablar en Segunda de Crónicas 36, 22 al 23. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso en el corazón, y subrayo esa parte, no fue que el rey se le ocurriera hacerlo, sino que el Señor dispuso en el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor en medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. El rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena al rey Ciro de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya y que el Señor, su Dios, lo acompañe. Y es impresionante cómo el Señor pone ese deseo en el corazón de un rey pagano, un rey que no lo había conocido a través de estos hombres que se habían llevado como esclavos, entre ellos Daniel y muchos otros de los profetas que, como hemos sabido, los tuvo en cargos especiales dentro de su reinado, fueron colaboradores importantes dentro de estos reinos, pero Persia, que básicamente había acabado de tomar a Babilonia como tal, como su nuevo dominio, también adquirió a esos hombres sabios para conocer todas las verdades de parte del Señor. Y el Señor, como hizo, dispuso en el corazón de este rey de Ciro, el rey de Persia, para que reconstruyeran el templo. Y no era simplemente devolverlos a su lugar de origen, tenía el propósito que fueran a hacer el templo del Señor. Y esto es significativo, no era simplemente mandarlos por mandarlos, simplemente Dios quiso que volvieran a reconstruir su templo, su lugar de adoración. Así que, como dice Esdras 1:5, dice: entonces los jefes de las familias de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Como hablamos la vez pasada, fueron 70 años que ellos vivieron ahí, en cierta manera bastante cómodos. Estaban en el mayor imperio que se conocía, todo era de oro, tenían muchas riquezas. El Señor permitió que estos se desarrollaran, que estuvieran cómodamente en este lugar. Después viene el dominio de Persia y también son reconocidos todos estos personajes, todas estas familias, pero el Señor también puso el deseo en el corazón para que abandonaran esa comodidad y volvieran a ese territorio desolado, a ese territorio destruido, que eran ruinas básicamente, que habían estado en descanso todos sus 70 años para que reconstruyeran su templo, como pone ahí
en forma específica la palabra del Señor. Y esto va conforme a lo que el propio profeta Jeremías había hablado. Y una de las cosas que el Señor lo toma como venganza, como lo dice aquí, era que hubieran destruido su templo. Dice, se oye la voz de los fugitivos, de los que escaparon de Babilonia, vienen a anunciar en Sión la venganza del Señor nuestro Dios, la venganza por su templo. Dios les había permitido que se tomaran a Israel. Dios había permitido que invadieran la ciudad de Jerusalén, pero no les había permitido que destruyeran su templo y que se llevaran todas las cosas y que hicieran cosas abominables en su templo. Hay cosas que el Señor definitivamente no permite y de alguna manera el hecho de ponerles en su corazón reconstruir el templo era porque habían tomado el templo del Señor y lo habían desocupado sin permiso. Así que esto es parte de lo que el profeta Jeremías había dicho que tenían que vengar básicamente su templo. Así que, como dice el versículo 51 de Jeremías, dice, afilen las flechas, ármense con escudos, el Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media para destruir a Babilonia, y esto es la venganza del Señor, la venganza por su templo. Así que vuelve a insistir que esto es un tema por haberse tomado el templo del Señor. En Jeremías 51 vuelve a insistir en esto, dice, sentimos vergüenza por los insultos, estamos cubiertos de deshonra porque han penetrado extranjeros en el santuario del Señor. Sabemos que hicieron muchas abominaciones, muchas cosas en el templo del Señor, se burlaron del Señor y esto el Señor lógicamente no lo permite. Una cosa es que Él permite que disciplina a su templo y otra cosa es que se burlen y hagan cosas en contra del Señor. Así que esto era parte de la venganza del Señor y les vuelve a dar órdenes tanto al pueblo pagano como a su propio pueblo para que reconstruyan el templo del Señor. Y aquí empieza a describirnos qué personas regresaron, cuántas personas, el Señor nos da detalles de cómo fue ese primer retorno a la tierra de Israel para reconstruir su templo. La misión era precisamente era reconstruir su templo y volver a establecer ese sitio de adoración al Señor. Dice Esdras 2, 64, 65. Digamos que Esdras fue uno de los personajes que líderes para este retorno y quien describe en gran detalle este primer retorno del exilio. Dice, el número total de miembros de la asamblea era de 42.360 personas, sin contar a esclavos y esclavas que sumaban 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Así que el centro era claro, como vemos, era la cantidad de personas, estamos hablando de más de 50.000 personas, casi lo que regresaron en el primer retorno. 50.000 personas en esa época al salir de Babilonia, pues era un número significativo, y estos fueron los que regresaron a, a Israel. Pero además de las personas, nos describe que sus posesiones también regresaron con ellas y también Dios dispuso que se dieran muchas donaciones para que ellos regresaran. Dice Nehemías 7:68 a 72. Tenías además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra y el gobernador entregó al tesoro 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de familia entregaron 160 kilos de oro y 2.010 kilos de plata. Y el resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1.100 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales.
Y esto de alguna manera nos recuerda lo que pasó en Egipto. En Egipto, el Señor los sacó de allí y hizo que la gente que los tenía esclavizados les diera posesiones al pueblo de Israel. Y es interesante esto, Dios nos manda una misión sin los recursos, sin las cosas necesarias para reconstruir lo que les manda reconstruir. Dios siempre nos da las herramientas y los instrumentos para poder hacer la obra encomendada. Así que vemos que ellos no salieron simplemente solos por el decreto del rey Ciro, sino que además les proveen las cosas materiales para que pudieran empezar la obra o la misión encomendada. Y eso es interesante, de que el Señor tiene dominio absolutamente de todo. El Señor tiene control de todas las cosas, como lo expresa Romanos 11:36. Lo dice Pablo, dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Qué bello es nuestro Dios, que Dios tiene control de los reyes, que tiene control de las cosas, de las posesiones materiales y que dispone de todas las cosas para que lo adoremos a Él. Así que vemos que pone el corazón del rey para que lo liberen, pero además pone todas las cosas para que ellos se vayan con las herramientas necesarias, con los recursos necesarios para reconstruir su templo y cumplan la misión encomendada. Dice Esdras 1:6-7 también, nos cuenta un poco de ese detalle. Dice, todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios, Dios en minúscula. Como sabemos, Nabucodonosor al final, en medio de las rebeliones y todo lo que había pasado en Jerusalén, se había llevado todas las cosas del templo en el último exilio, en el último eh, dominio o control que tuvo sobre el pueblo de Israel, se llevó las cosas del templo eh, por todo lo que, la rebeldía que había tenido este pueblo. Sin embargo, eso no eran instrucciones de parte de Dios. Así que él se mete con Dios, se lleva las cosas y el rey Ciro hace que esos utensilios volvieran a su templo. Era interesante ver un rey de esta magnitud como fue Ciro, que controlaba gran parte de Asia, y cómo el Señor lo hace doblar su temperamento, su control sobre este pueblo, que le permite regresar, pero además le da los recursos y las cosas que había saqueado Nabucodonosor. Vemos el gran control que tiene Dios sobre todas las cosas, su gran dominio. Así que todo hace que vuelva a su lugar original después de 70 años de estar fuera del sitio que le correspondía. Esdras 1:11 nos dice, en total fueron 1.400 los utensilios de oro y de plata, y todos esos objetos los llevó Sesbazar a Jerusalén, cuando a los deportados se les permitió regresar de Babilonia. Fueron muchos los utensilios de oro, muchas cosas que se llevó el pueblo para la reconstrucción del templo. Pero vamos a ver circunstancias que había en ese momento eh, en la tierra de Babilonia, gobernada por este rey Ciro. Y gran detalle de esto nos da Daniel. Daniel, como sabemos, es un profeta muy activo y un personaje que fue algo muy especial dentro de, tanto para el rey de Babilonia como el rey de Persia, imperios que fueron grandiosos en su momento, y esto no es nada significativo, no deja de ser algo significativo la influencia que tuvo Daniel dentro de este imperio. Daniel 6:28 nos muestra parte de lo que estaba sucediendo. Y fue así como Daniel prosperó durante los reinos de Darío y de Ciro el Persia. Como sabemos,
Daniel fue un hombre iluminado por parte de Dios, un hombre que Dios le puso de mucha sabiduría, que lo respaldó, que contó con su favor, pero que de alguna manera era importante tanto para el rey de Babilonia, por todo lo que ya sabemos que hizo, como para el rey de Persia, un rey que enemigo, que se toma este imperio, pero ve algo también muy significativo en Daniel y lo pone en lugar de privilegio y de alguna manera influyente para el rey de Persia y fue prosperado en gran manera. No era simplemente un esclavo más, era un personaje que Dios lo respaldó a pesar de tener un título de esclavo. El capítulo 9 versículo 1 y 2 nos dice, corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Como vemos, ellos fueron llevados a Babilonia sin saber cuánto tiempo iban a estar ahí. Fue en medio de este reinado del rey Darío cuando él entiende que había un límite y que todo estaba bajo el dominio del Señor. Él entendió que iban a ser 70 años por la desobediencia, por los años que habían dejado, no ha hecho el reposo del Señor. Él en ese momento entiende que eso iba a tener un límite y que se iba a cumplir cuando cumpliera 70 años en esclavitud. Y en Isaías 44:28 nos dice, yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se reponga los cimientos del templo. Como vemos, el Señor tenía completamente un plan perfecto para Israel, para su pueblo, y que no iba a pasar de esos 70 años. Para Daniel fue un descubrimiento, una revelación en medio de esta esclavitud. ¿Cuál era el propósito principal del Señor? No solamente que regresara a su pueblo, al lugar que Él les había prometido, la promesa seguía, sino que se tenía que reconstruir el templo del Señor. Y como le digo, era la misión principal, la prioridad que debía tener el pueblo. Lo primero es el Señor, lo primero que hay que adorar es al Señor y servirle a Él. Pero vamos a mirar cómo es el proceso de reconstrucción del templo. La misión era reconstruir el templo como objetivo principal del retorno y darle todo la prioridad al Señor. Dice en Esdras 2:68, cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos jefes de la familia dieron donativos para que se reconstruyera el templo del Señor en el mismo sitio. Y eso es interesante, porque tiene que ser en este sitio. Tenemos que mirar toda la historia y ver que esto era el centro de la tierra prometida. Dios no lo llevaba a cualquier lugar, Dios había prometido un territorio específico y que en medio de él tenía que estar el templo de Jerusalén. Lo habíamos visto que este lugar tiene que ver con el sacrificio de Isaac, fue el mismo sitio también donde fue crucificado el Señor Jesucristo. Dios había establecido ese lugar como su centro de operaciones, podríamos decir, para toda la humanidad. De aquí tenía que suceder las cosas más importantes de la historia del pueblo de Dios y no podía ser cualquier lugar. Dios dispuso que tenía que ser en el mismo sitio que hasta hoy tiene que seguir siendo el centro del mundo como tal. De aquí gira absolutamente todo. Vemos como los patriarcas tenían que, añoraban y tenían que morir o sus restos quedar aquí. Esos días me preguntaba mi hijo, ¿por qué los patriarcas tenían que morir ahí, en ese lugar, o llevados a ese lugar? Yo le decía precisamente, para Dios era significativo este lugar. ¿Por qué? Porque Él lo dispuso de esa manera. Él dijo, esta es la tierra prometida y aquí tienen que también quedar los restos de todos los profetas, de todos los patriarcas.
y allí murieron, pero el Señor les dijo que tenía que ser en este sitio donde iban a adorar, y esa es la misma tierra prometida que va a ser por siempre el lugar de adoración al Señor. Así que en este tenía que ser el lugar donde tenía que adorarlo, como dice Esdras 3:3. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. ¿Qué sucede a la llegada del pueblo de Israel a este lugar? Ellos buscan el sitio donde estaba el templo y allí mismo empiezan a ofrecer holocaustos, empiezan a funcionar como si existiera el templo. El templo ya no quedaba absolutamente nada, pero ellos, así no existiera el templo, no importaba el lugar, seguían adorando al Señor como si existiera el lugar. Lo importante no es el lugar, siempre lo importante es la disposición del corazón para adorar al Señor, y allí adoraron así no hubiera templo. El versículo 4 al 6 dice, luego, según lo estipulado en la ley, celebraron la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de holocaustos prescrito por cada día, como también los holocaustos diarios, los de la luna nueva y los de las fiestas solemnes ordenadas por el Señor, y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente. A pesar de que aún no se había echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Las cosas se empiezan a poner en orden, empiezan a celebrar las fiestas de los holocaustos, de las enramadas, como si existiera este lugar. O sea, era la fiesta del tabernáculo, donde tenían que hacer sus enramadas y empiezan a ejercer el dominio, el control sobre el pueblo, siendo obedientes al Señor. La fiesta no podía pasarse por alto, así hubieran dejado de celebrarla durante muchos años. Ya estando en la tierra prometida, nuevamente las cosas empiezan a ponerse en orden. Y el versículo 8 al 13 dice, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes, que eran sacerdotes, y con los levitas y con todos los que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. A los levitas mayores de 20 años les encomendaron la tarea de supervisar las obras del templo del Señor. Entonces Jesúa, junto con sus hijos y hermanos, y Cadmiel y sus hijos, que eran descendientes de Jodavías, y los descendientes de Genadad y sus hijos y hermanos, que eran levitas, se unieron para supervisar a los obreros que trabajaban en el templo del Señor. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas y sus trompetas junto con los levitas, descendientes de Asaf, con sus platillos, para alabar al Señor según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza. Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el mundo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque se habían echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes levitas y jefes de las familias que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no se podían distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Y aquí vemos esta escena interesante en medio de esta situación. Como vemos, se esperaron casi 2 años para empezar a echar los cimientos del templo. Y para unos vivían en el pasado recordando lo que era el antiguo templo del Señor. Ahora todo era un desastre, todo era pobreza, simplemente quedaron los vestigios y mucha gente, como digo, veía el lado negativo del pasado, de lo que había sido, se quedaban allí. Otros lo veían con alegría de que iba a ser reconstruido. Siempre esas dos posiciones, ¿no? Mucha gente vive añorando el pasado, otros ven lo que
lo que se viene en el futuro. Y unos simplemente daban gracias como debía ser. El Señor nos ha hablado también de cómo debemos ser agradecidos en todo momento y por todo lo que Dios permite. Una de las cosas que el Señor nos habla y estos días creo que en varios devocionales se expresa el tema de la gratitud. Siempre debemos ser agradecidos cuando sabemos que Dios tiene el dominio y el control de absolutamente todo. Todo lo que Dios permite es por nuestro bien. Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios tiene paciencia y por más que estuvieran en el exilio, por más que hubieran tenido que dejar la comodidad que tenían dentro de este gran imperio, Dios a veces nos lleva otra vez al desierto para que nos centremos en Él y le demos toda la gloria y la honra a Él. Y así hizo con el pueblo, muchos lo adoraron, muchos le quedaron entristecidos por lo que veían ante sus ojos, por lo que había sido esto antes, pero gran parte del pueblo le daba las gracias a Dios, reconociendo que Dios siempre es bueno y para siempre es su misericordia. Como dice, he sido grande el amor, tanto por Israel como por toda la humanidad. Así que siempre debemos dar gracias a Dios. Esdras 4:5 nos dice, entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Y aquí nos muestra que siempre el enemigo se interpone. El plan era reconstruir, la orden era reconstruir el templo, les dio Dios todas las cosas, todos los utensilios, todas las herramientas, los recursos para que reconstruyeran su templo, pero el enemigo siempre se interpone a los planes de Dios, desanimando a la gente. Así que les empezaron, como dicen los habitantes de la región, a decirle esto no es posible, esto para qué, esto no vale la pena, de alguna manera interponiéndose a los planes de Ciro y hasta sobornaban a las personas para que no continuaran el plan de Dios y se opusieran a los mandatos que había dado Dios a través del rey de Persia. Así que empezaron a sobornar y a convencer a los encargados para que llevaran malas noticias al rey que había dado la orden. Dice Esdras 4:11 al 16. No puse la diapositiva para que la leyeran, sino para que tome la cita. Dice al rey de Artajerjes, de parte de sus siervos que habitan el oeste del río Éufrates. Y le escriben una carta y le dicen, sepa su majestad que los judíos enviados por usted han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esa ciudad rebelde y mala. Ya están echados los cimientos. Sepa también su majestad que si esta gente reconstruye la ciudad y termina la muralla, sus habitantes se rebelarán y no pagarán tributos, ni impuestos, ni contribución alguna, lo cual sería perjudicial para el tesoro real. Como nosotros somos vasallos de su majestad, no podemos permitir que se le deshonre. Por eso le enviamos esta denuncia. Pida a su majestad que se investigue en los archivos donde están las crónicas de los reyes que lo han precedido. Así comprobará que esta ciudad ha sido rebelde y nociva para los reyes y las provincias, y que fue destruida porque hace ya mucho tiempo allí se fraguaron sediciones. Por eso le advertimos que si esa ciudad es reconstruida y la muralla levantada, su majestad perderá el dominio de la región al oeste del Éufrates. Lo que vemos aquí es que le envenenan el corazón al rey. Después de haberles dado el permiso para que fueran a reconstruir su templo, les dio órdenes, les dio recursos, aparece el enemigo para desanimar la gente y cambiarle el corazón al rey.
con toda una cantidad de suposiciones, con una cantidad de mentiras. De todos modos tratan de que frene el proyecto. Y a veces estas personas logran sus objetivos, como en este caso. Dice la respuesta del rey: la carta que ustedes enviaron ha sido traducida y leída en mi presencia. Di orden de investigar en los archivos y en efecto, se encontró que anteriormente en dicha ciudad se fraguaron sediciones y se tramaron rebeliones contra los reyes, que en Jerusalén hubo reyes poderosos, gobernantes de toda la región al oeste del río Éufrates, a quienes se le pagaban impuestos, tributos y rentas. Por eso, ordénenles a esos hombres que cesen sus labores, que suspendan la reconstrucción de la ciudad hasta que yo promulgue un nuevo edicto. Sean diligentes en hacer cumplir esta orden para que nos crezca la amenaza de perjuicio a los intereses reales. Y vemos cómo la mentira, como el enemigo, hace que el rey cambie las órdenes. Las cosas que debían ser fáciles, si hubieran empezado a tiempo, se vuelven complicadas. Definitivamente, siempre el enemigo busca frenar los proyectos del Señor, pero sabemos que el Señor de todos modos tiene dominio sobre todas las cosas, que nos pone a prueba. Esta gente pudo haber llenado de miedo, de desilusión, y de alguna forma esto podía saber quiénes eran los que le creían al Señor y quiénes no. De todos modos, de alguna manera logran su objetivo, cambian el corazón del rey, y este proyecto que el Señor les había encomendado se empieza a parar. Dice: de este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El proyecto se para 16 años, desde el año 536 a 520 antes de Cristo. 16 años que se deja de construir el templo, en que la gente se desanima, en que podríamos decir que la gente de pronto puede olvidarse del proyecto. 16 años son bastantes años para un proyecto, eh, y la gente podría decir, bueno, ya el Señor no nos respalda, el Señor ya no está con nosotros, el Señor ya no es tan bueno. Fueron tiempos difíciles para muchos que querían obedecer al Señor, pero el Señor todo tiene un plan perfecto. Y este primer exilio, pues hubo gente que abandonó el proyecto del Señor, que se dejó llevar por las mentiras, se puso a discusiones, pero al final vamos a ver que el Señor siempre logra su objetivo y simplemente permite las cosas para saber quién verdaderamente está en buen terreno y en donde la gente definitivamente le cree, como hemos venido hablando estos días, sobre el terreno en el cual cae la semilla. Así que las cosas a veces no son tan fáciles como esperamos, siempre hay dificultades, siempre hay cosas que se interponen a los planes del Señor, pero el Señor es victorioso y al final siempre logra lo que Él manda que se haga.